Buenos días, buenos días a las sedes que nos acompañan para esta conferencia titulada Arte Mural Mexicano, el estudio de cómo lograr movimiento en una obra. Nos acompaña la doctora Mercedes Sierra, que es académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. ¿Sí? Antes de dar inicio y agradecerle a la maestra y doctora Mercedes Sierra, quiero dar una breve semblanza curricular de la doctora. Ella realizó sus estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte. Es profesora en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y del posgrado en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. También es miembro del Seminario de Muralismo perteneciente al Instituto de Investigaciones Estéticas y responsable de una cátedra de investigación del programa de proyectos PASIVE de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Es integrante del cuerpo tutoral para el posgrado dentro de la antigua Academia de San Carlos, así como en la FES Cuautitlán. Ha impartido diversas cátedras a nivel nacional e internacional acerca del muralismo en México y sus nuevos procesos de interpretación. Es realizadora del documento de investigación y divulgación La lucha sindical, obra de Pablo O'Higgins. Ha participado en diversos encuentros internacionales y nacionales de muralismo. Pertenece a los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior como par evaluador en los comités de arquitectura, diseño y urbanismo y el de arte y educación. Además, colabora con diversas universidades como dictaminador de revistas de investigación para las artes y el diseño. Ha sido consejera académica propietaria para el área de las humanidades y las artes, así como consejera técnica en la FES. Asimismo, desarrolló un video institucional de la facultad, ha sido sinodal en más de 30 exámenes profesionales de licenciatura y posgrado en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, así como en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura y posgrado y coasesorado en más de 30. Ha sido ganadora del premio Pantalla de Cristal en 2009 y del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2011. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a la doctora y agradecemos su presencia. Y la dinámica que tendríamos para esta sesión es que nos hará el favor de la presentación, que durará más o menos 30 minutos, y después daremos espacio para la sesión de preguntas. Bueno, bienvenida doctora, le dejo la palabra. Gracias, Hilda. Y bueno, primero buenos días a todos, a todas las sedes que pues hoy nos acompañan y bueno, es un honor estar aquí presentando esta ponencia y bueno, espero que podamos tener una linda charla para poder, después de que concluya mi presentación, charlar con ustedes si tienen alguna duda o alguna inquietud. Bien, realmente la ponencia del día de hoy la titulo Arte Mural Mexicano, el estudio de cómo dar movimiento a una obra. Bien, es muy importante que nosotros comprendamos o ponga yo en primera instancia los ejes rectores que mueven a mi trabajo dentro de lo que es el muralismo mexicano. Si bien es cierto, el muralismo mexicano fue un movimiento del siglo pasado, del siglo XX, en sus varias etapas. Es uno de los movimientos más importantes a nivel internacional o mundial dentro de la historia del arte. México es reconocido por este movimiento y entonces lo que pareciese ser que fue hace muchísimos años, pues cada día vuelve a estar más vigente. Mi trabajo dentro de la facultad y dentro de la propia universidad es atender al muralismo como corriente y como forma de expresión de un arte mexicano, pero con la diferencia que tenemos que subir el muralismo a las nuevas tecnologías. Los murales están y
no se mueven de sitio. Los hicieron los primeros en los años 20, el último que se ha hecho y que es impresionante el trabajo del maestro Rafael Cauduro en la Suprema Corte de Justicia, recientemente inaugurado pues, el año pasado. ¿Qué diferencia habría entre unos y otros? Pues realmente lo que habría de diferencia son únicamente los años. Aquí, por ejemplo, iniciaría entonces con algunas reflexiones acerca del muralismo. Aquí lo que vemos es una obra del maestro Federico Cantú, que se encuentra en el Museo Regional de Michoacán y que se llama Los Jinetes del Apocalipsis. Si se dan cuenta, lo que se intenta hacer es, primero el registro de la obra, como lo pueden ver aquí, en un plano general, después en un acercamiento. ¿Sí? Aquí es la otra parte central del propio mural, ahí está el acercamiento. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Ya que lo tenemos, y fíjense los años que tenemos, es 1933, este registro es de hace unos meses, en febrero, estuve en el Museo Regional haciendo el acopio de información. Entonces, cuando uno empieza a trabajar acerca de la obra mural, y dentro de esto tenemos la Escuela Mexicana de Pintura, que obedece y que contiene muchísimos artistas mexicanos que siguen vigentes y que siguen trabajando. Entre ellos podemos contar al maestro Guillermo Ceniceros, al maestro Rafael Cauduro, que le viene a dar, como ya dije anteriormente, un nuevo aliento al muralismo, pero utilizando nuevas tecnologías, que esa, en todo caso, es mi chamba. ¿Y por qué? Y ahorita lo veremos inmediatamente con una pequeña prueba. Si nosotros, la máxima de José Vasconcelos era acercar a la sociedad a la historia de nuestro México, por eso en la primera etapa del muralismo le ofrece a los primeros muralistas los muros de los más importantes edificios del centro de México, del Zócalo. Entre ellos pues podríamos contar precisamente hasta Palacio Nacional, Secretaría de Educación Pública, el Colegio de San Ildefonso, solamente por nombrar algunos. Pero esos murales siguen ahí. Nada más que la sociedad va caminando y los jóvenes, como bien sabemos, bueno, pues ahora se mueven a través de las tecnologías. Entonces, es pertinente subir este movimiento a esas nuevas tecnologías, atendiendo en 3 ejes rectores realmente. 1, la documentación. 2, el registro. Y 3, la recreación virtual. ¿Por qué? Porque como en toda la historia del arte, muchas veces lo que sucede es que se pierden obras por diversas circunstancias. Mi trabajo dentro de la facultad y dentro de la universidad, precisamente, es rescatar obras murales que existen o en su caso que no existan. Ahorita más adelante mostraré una obra que ya no existe dentro del recinto para el que fue contratado. ¿Por qué? Porque por una historia política tuvo que ser retirado. Y estoy hablando de Talleres Gráficos de la Nación, del maestro Pablo Higgins. Pero que sin embargo con las tecnologías nos es posible recrear una realidad que ya desgraciadamente no existe. Afortunadamente, en el periodo de rector del doctor de la Fuente, tuvo la visión el doctor de decir vamos a rescatar este mural, y el día de hoy está puesto en la Facultad de Derecho, División Posgrado. Ahorita se los mostraré más adelante. Aquí les traigo también, solamente como una probadita, de otro mural muy importante que se llama La Inquisición, de Philip Guston y Rubén Kadish. Si se dan cuenta, los incluyo porque a veces el común de la sociedad únicamente recuerda a los 3 grandes como se les conoce, pero no, detrás de ellos venía una gran
cúmulo de artistas que iban siguiéndolos a ellos y que en todo caso en algún momento siguieron sus propias rutas. Este es un caso enigmático importantísimo, a mí me parece, y además durísimo dentro de la iconografía del arte mural. También se encuentra en Michoacán, dentro del Museo Regional, y bueno, aquí por ejemplo podemos ver, solamente por mencionar, algunas temáticas como son la Inquisición, ¿sí? Que la retoman y la pueden poner fuera de un recinto que no es religioso. Este es un museo regional y desgraciadamente ahorita está en proceso bueno, afortunadamente de restauración, y desgraciadamente fue dañado porque, bueno, pues el agua hizo un daño muy fuerte al mural. Otro que tenemos de ese mismo mural es de otras grandes artistas, es de Grace Greenwood, las hermanas Greenwood, y se llama Hombres y Máquinas. Y es de 1934. Todo esto pertenece a la primera etapa del muralismo en México. Y bueno, aquí lo que encontramos son narrativas impresionantes políticas. Políticas y que en todo caso sí eran rescatadas por los artistas, y además se les permitía en todo caso narrar alguna situación que a ellos les interesara. Juan O'Gorman y David Alfaro Siqueiros, estos dos murales, el que muestro del maestro Siqueiros es solamente uno de los paneles que está en el exterior del Poliforum, y del otro lado tenemos el del maestro Juan O'Gorman, que en este caso se encuentra en el interior del castillo de Chapultepec. Por ejemplo, Juan O'Gorman lo hace, lo plasma y lo deja en el muro de uno de los salones más importantes del castillo de Chapultepec, pero se lleva su boceto y se lo ofrece al Museo Regional, se va al Museo Regional y le pide a otro muralista de nombre Mapeco que si por favor le puede transferir el boceto al muro. Y bueno, desgraciadamente en ese momento no hubo la certeza o realmente no hubo una fiel calca de lo que había hecho el maestro O'Gorman, por lo tanto él decide no realizarlo y se queda solamente en dibujo. Años después fue encalado y desapareció. Apenas el Instituto Nacional de Antropología lo vuelve y lo descubre y lo acaban de descubrir. Ese tipo de problemáticas es a las que me refiero, que esa es realmente mi chamba. Rescatar murales escondidos, encalados, destruidos y volver a contar la historia. Bien, aquí por ejemplo tenemos al maestro Ceniceros y lo incluyo, es el maestro que está con nosotros del lado derecho. Este mural acaba de ser inaugurado en la Cámara de Senadores, recientemente inaugurada, y ahí tenemos, detrás de él están los paneles que se estaban construyendo. Si se dan cuenta, tenemos allí los andamios y los lienzos que cuelgan. Digo, el maestro tiene un estudio hermosísimo, muy alto de techos, y le permitía entonces soltar estos lienzos. Y bueno, aquí tengo solamente una probadita de lo que el maestro pudo plasmar, y que bueno, pues ahora que hace cuestión de por ahí de mayo estuvimos en la inauguración, felizmente. Son tres murales de piso a techo, aproximadamente de 20 metros cada uno, que están albergados en el patio central de la nueva Cámara de Senadores. Ok, ahora sí, recuperación de imagen, por ejemplo. Aquí tengo esta recuperación de imagen del Poliforum y lo muestro porque ahí estamos en chamba, realmente eso es un backstage, y lo que se hace, lo que viene es una grúa de 40 metros que afortunadamente pudimos meter, y que en la punta del lado izquierdo se alcanza a mirar donde termina la grúa. Allí está subida una cámara de video. Esto nos permitió volar en el mural y tener la fortuna de encontrar
de encontrar elementos que no habían sido revisados o descubiertos. El maestro Siqueiro siempre ha sido, o siempre nos sorprende, pareciera que todo está dicho y no, como diría una de mis colegas, Esther Simet, que pues falta mucho por historiar de estos murales. Bueno, entonces aquí lo que es muy interesante y parte del trabajo es decidir entrar con esa grúa, decidir la iluminación, que ese es otro punto muy importante. No es lo mismo iluminar para un set de televisión, para entrevista o para programa de cualquier tipo, que iluminar para obra de arte. Allí nosotros debemos de ser totalmente respetuosos acerca de la lógica de la narrativa y de la verdad en tanto lo que vamos a retratar en colores, en ejecución de la imagen, para que pueda entenderse, porque entendamos que esto que hacemos, que son programas de televisión, pues se transmiten por televisión universitaria y por televisión iberoamericana. Entonces, por supuesto, con un respaldo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, pues se vuelve muy importante y muy interesante porque tenemos que tener un respeto total por la obra en sí misma. Bien. Otra parte importante de mi trabajo, bueno, pues también es la recuperación de los estudios de los propios maestros. Hace un momento veíamos el estudio del maestro Ceniceros. Aquí les traigo el estudio del maestro Pablo Higgins, que así como lo ven está tal cual. El maestro falleció hace más de 20 años y María, su viuda, pues lo mantiene exacto. Yo les podría decir que solo falta que aparezca el maestro, abra la puerta y diga, ya estoy de regreso. Es impresionante el trabajo que se le ha hecho. Bien, aquí entonces tenemos, este mural se llama La lucha sindical y que es de Pablo Higgins. Esta es la única foto que existe original de Talleres Gráficos de la Nación. Talleres Gráficos de la Nación era un edificio, o es un edificio, que en su momento editó muchísimos textos en los años 30 y se encuentra en la calle de Enrico Martínez, muy cercano a la estación Valderas en el centro del Distrito Federal. Actualmente, este Talleres Gráficos de la Nación ya no es Talleres Gráficos de la Nación, hoy es una tienda del ISSSTE. En este momento que muestro, sí era Talleres Gráficos, y este es el primer mural que es pagado por un sindicato. Fue pagado por el Sindicato de Talleres Gráficos de la Nación. Y entonces allí miramos a uno de los muralistas, que está aquí ahí abajo, y era un cubo con una construcción muy, muy complicada de resolver. Pero bueno, políticamente se les dice que en los años 70 que se va a demoler ese edificio y que se va a demoler también el mural. Entonces, por instrucciones precisas para el Centro Nacional de Restauración, se decide que se retire. Y es retirado de allí, pero se guarda 30 años. Y bueno, en mi búsqueda, pues empecé a revisar dónde estaba, y bueno, sí, se supo que estaba esos Talleres Gráficos de la Nación en esos años. Hoy ya es una tienda del ISSSTE, como les decía. Estuvo muchísimos años, 30 para ser exactos, guardado en las bodegas del Centro Nacional de Restauración, y después, por a instancias del doctor Mijangos y del doctor de la Fuente, pues es rescatado y vuelto a poner. ¿Mi chamba en qué incide? Bueno, pues mi chamba incide precisamente en registrar esto. Aquí está el maestro, uno de los maestros que participó, Alfredo Salce, que participó en el mural, ¿sí? Ahí está haciendo su chamba. Y bien, y todo este es el grupo de muralistas que en ese momento, el que está a la extrema izquierda, en la segunda fila, es el maestro Pablo Higgins,
Después hay otro pintor, el que sigue es Leopoldo Méndez, y bueno, están varias las hermanas Greenwood, de las cuales les hablé hace ratito, y muchos otros. Esta es una foto histórica muy importante. Bien. Ok. Entonces, para yo poder hablar acerca ahora sí de los documentales y los modelos, tenía que hacer yo todo este recuento. Ya teniendo entonces un eje y un contexto histórico, entonces mi chamba incide o empieza en estructurar a partir de el hecho pictórico, la ubicación histórica, la narrativa audiovisual, la temporalidad y el paradigma de atracción. No nada más se trata de apreciar una obra y de retratarla bien, no, va más allá a partir del hecho mismo, del hecho pictórico. O sea, el hecho pictórico es el mural que se va a rescatar. El segundo punto es la ubicación histórica. La tercera es cómo se va a retratar. Hace rato mostraba yo una grúa enorme, entonces esa es la narrativa. ¿Cómo voy a empezar a retratar? ¿Hacia dónde? ¿De izquierda a derecha? ¿De arriba hacia abajo? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas formas? Okay. Ya teniendo eso, yo le tengo que dar una temporalidad que tenga una vigencia, temporalidad que en todo caso se convierte en una atemporalidad. ¿Cómo lo logro? A partir de los paradigmas de atracción. Los ejes temáticos entonces son los ejes histórico-político, los ejes de restauración y conservación, el eje institucional y el eje emotivo. Los tres primeros son puntualmente realizados a partir de la metodología propia y de la ejecución metódica de la recuperación de imágenes, de el archivo minucioso, la limpieza de documentos y de obra. Eso no lo puedo modificar ni lo puedo cambiar. Donde yo me puedo mover, entonces sí es el eje emotivo, porque entonces en el eje emotivo yo me subo a ese y yo tengo la plena libertad de retratar de acuerdo a lo que yo quiero ofrecerle al público para que reconozca y conozca la obra. Que de acuerdo a lo que yo entregue, la persona que vea el programa de televisión o el video no necesite ir personalmente, diga, ok, sí, yo vi ese mural y está instalado, y sea cercano a él. ¿Cómo lo hago? A partir de la imagen y sonido, del espacio, del tiempo, de mi proceso creativo y de la narrativa gráfica. Para ello entonces les voy a mostrar un video, ya entendiendo los ejes, para que comencemos a entender de qué manera manejo o se maneja la imagen y se lanza, en todo caso, a señal de televisión o en internet. Bien, vamos a verlo.
a apreciar entonces, aquí incide imagen, sonido, espacio, tiempo, proceso creativo y narrativa gráfica. Esto en 2 minutos nos crea toda una narrativa de un momento pictórico que es lo único que se quiere en este corto que les pongo, pero aquí, ¿qué pasa? La velocidad y el tiempo, además de la música, hacen que las nuevas generaciones volteen a ver el muralismo mexicano. Si nosotros no nos subimos a estas tecnologías y no le damos los procesos creativos de acuerdo a cómo se está viviendo la acumulación de la información, nosotros vamos a tener un problema y entonces alejamos el muralismo de estas nuevas generaciones. Entonces, por supuesto que uno de mis trabajos, y que siempre me lo pregunto, es cómo lograr que las nuevas generaciones atiendan y se acerquen o les impresione este arte mural que, bueno, pues ha quedado como legado para todos los mexicanos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta obra que es la de Pablo Higgins. Esta ya está instalada, ya fue restaurada y fue vuelta a poner. Valdría la pena mencionar que cuando se retira una obra hay 2 procesos de restauro que se pueden utilizar, el estrapo y el estrapare. Este mural fue retirado por una técnica que se llama estrapo y lo único que se retira es el pigmento del muro, que aproximadamente tiene el grueso de un ala de mariposa. Eso es lo que retiran. Y de allí, entonces, mediante un proceso de telas y cola que lo van poniendo sobre el muro y esta tela lo arranca y lo único que se llevan en ese grueso de un ala de mariposa es solamente el pigmento. ¿Sí? Entonces, y después, bueno, pues entra todo al proceso de restauración y vuelve a ser insertado en el nuevo espacio con la tela como soporte. Esto cuando uno realmente se acerca a los murales que han sido retirados con este sistema o con esta forma de restauración, si se acerca uno mucho, puede ver el entramado de las mantas de cielo, ¿sí? Y es una maravilla. Bien. Bueno, esa es otra parte del mural. Este mural tiene un peso político muy fuerte, fue de hecho reclamado por Lázaro Cárdenas a Pablo Higgins para que se modificara un rostro del señor Morones, que en esa época fungía como director, como el presidente de la CTM. Entonces, bueno, pues era un personaje bastante criticado en esa época. Lázaro Cárdenas pide que se modifique, cuestión que no accede O'Higgins, y bueno, pues el resultado es que lo único que logra Lázaro Cárdenas es que se modifique. Ahí está Morones, es el hombre que está arriba, y lo único que logra es que se le modifique el rostro, pero ante tal escándalo intelectual, pues todos sabían que era el señor Morones. Bien. Aquí, otra parte del mural es esta parte de esta mujer que apareció más adelante, esta, y que habla también de procesos de corrupción dentro del propio gobierno. Bien. Todo esto es el registro que se va haciendo. Aquí, por ejemplo, les muestro, este es el proceso de restauro. Allí van poniendo las tareas y van encolando el mural para que puedan retirarlo. Ahí lo están enredando ya. Es un trabajo, de hecho, el restaurador duerme debajo del muro, ¿no? Porque empieza a escuchar cómo
se empieza a arrancar el pigmento y por supuesto que tiene que estar abajo, durmiendo, para saber este es el momento exacto para hacer la siguiente parte, que es exactamente el enredar ya nada más por partes el mural. Ok, esta imagen que muestro, lo que se ve es este mural del que hemos estado hablando, de Pablo Higgins, que fue hecho por el Museo de San Ildefonso hace unos 4 años. Ellos dijeron, bueno, pues eso es lo más que tenemos y no tenemos otra forma de plasmar cómo había quedado o cómo estaba en Talleres Gráficos de la Nación. Esto se documenta y se guarda. Y entonces nosotros comenzamos a ir y retratar. Bueno, ya por un lado tenemos entonces la obra retratada. Y por otro lado hay que ir a retratar el recinto. Aquí está ya retratado el recinto, que recordemos que ya no es Talleres Gráficos de la Nación, ahora es una tienda de liste. Entonces se retrata y se vuelve y se dibuja vectorialmente y se le quita. Al fondo había pues un espacio ahí con cajas y todo, entonces se limpia el espacio completamente, solamente para tener la referencia precisa del espacio. Ahí está otra vista, porque bueno, la escalera sigue existiendo, pero pues ya el mural, como lo ven, ya está limpio, ya no tiene nada. De hecho, las personas cuando fuimos a hacer el levantamiento de imagen, no sabían que ahí había un mural, ni siquiera lo imaginaban. Entonces, aquí está la segunda parte, vuelto a dibujar desde otra perspectiva, y entonces vamos entendiendo la lógica de cómo vamos a acomodar las fotografías fijas que ya fuimos y documentamos, que son todas las que les mostré, o bueno, algunas de las que les mostré antes, ya las tenemos. La segunda parte es ir y retratar el recinto. Retratado el recinto, se limpia y entonces se empieza a pensar de cómo se va a ubicar las imágenes fijas. Aquí tenemos la imagen fija que va a ir al fondo de ese cubo de escalera. Y allí ya está armado. Entonces, eso no existe. Porque, bueno, pues si vamos y lo vemos en persona, digamos, pues vamos a encontrar una escalera muy descuidada, vamos a encontrar unas cajas como bodega, tal vez hasta un altar por ahí escondido, pero estas pinturas ya no están. Entonces, lo que hacemos es recrear virtualmente el mural. ¿Para qué? Pues para que se pueda reconocer. Y allí, entonces, le empezamos a dar movimiento. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es, y si se dan cuenta, no es lo mismo mirar la pintura fija, que es hermosísima, sí, pero cuando le damos este movimiento, entonces involucramos al espectador en la obra. Y nos permite, por supuesto, tener una narrativa panorámica, completa. Y entonces se vuelve una herramienta muy útil para nosotros como historiadores, decir, ok, no existe, pero lo vamos a recrear. Y además lo documentamos. Allí, así es como quedó, fíjense, así es como queda la obra en Ciudad Universitaria. Nada que ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los restauradores tuvieron que desmembrar
completamente el mural y reconstruirlo, pero pues de acuerdo al espacio. O sea, ya no hay la escalera, no hay los paneles que están flanqueando el discurso central, pero bueno, aquí la belleza es que pues es rescatada la obra como patrimonio de la sociedad. Aquí les estoy mostrando un pequeño videíto y la intención de esto es mostrarles algo. Se los muestro sin audio y vean qué pasa. Ahí lo estamos viendo sin audio. Okay. Ahora se los voy a mostrar con audio y vamos a ver la diferencia. Una complejidad de determinaciones y dominios económicos, políticos y sociales. El muralismo comienza a ocupar otros espacios, más bien ya más de carácter público. Para que la gente sepa a qué tienen derecho todos los mexicanos. Como ven, el audio hace la mitad de la chamba del impacto visual. ¿Sí? Entonces, para mí es de vital importancia el reconocimiento histórico, no nada más de la imagen, sino de la imagen auditiva a la cual yo me aboco. ¿Por qué? Porque esto le apuntala a la imagen de una manera que la lanza a otras instancias visuales. Y que esa, pues realmente, el día de hoy es la intención de mi trabajo dentro de la divulgación del arte mural. Si no logro acercar al espectador, no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de O'Higgins, todo se musicalizó con música de revueltas. En el caso de Siqueiros, fue música de Giulio Nono, por ejemplo, que era gran amigo de él, que le regala arias de ópera. Entonces, si se dan cuenta, se empieza a hacer un acumulado de instancias y herramientas que yo voy utilizando. ¿Para qué? Para lograr en cierta medida pues esto que pues acabo de mostrar. Sí, ya estoy terminando. Realmente mostraría nada más en color al estudio del maestro Higgins. Sí, Vean el peso temático, cómo cambia. Si
nos vamos a blanco y negro y lo convertimos a color, los procesos visuales son totalmente diferentes. Y bueno, por supuesto, no tengo más que agregar y pues gracias por su atención y bueno, pues gracias. Bien. Bueno, Bien, muchas pues gracias, doctora Mercedes Sierra. Y bueno, entonces estaríamos dando paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues no sé si Pedro Munive quiera guiarnos con quién empezamos. vi a los jóvenes del Colegio Karol Bor bastante animados. Seguramente tendrán alguna pregunta en el Colegio Karol Bor. Hola, una pregunta. ¿Utilizan algún tipo de químico para que los pigmentos se queden en la tela a la hora de retirarlos? ¿No? Solamente es una sustancia que se llama cola, es un pegamento antiquísimo y son herramientas de restauración lo más apegado a la forma natural. Recuerda que los murales en México casi en su totalidad están hechos al temple o al fresco. ¿Sí? Entonces, no, absolutamente. Son mantas de cielo y capas de cola. Por eso yo decía que dormían o duermen los restauradores. El maestro Tomás Urián, que era en ese momento el director del Cencropan, me contaba ello. Ellos escuchan cómo el muro pues va sufriendo, el mural va también sufriendo, porque lo único que arrancan es esta película de pigmento. Yo quisiera aprovechar esta pregunta para que nos describiera así a grandes rasgos cuál es el procedimiento desde el principio. Está el mural en su sitio, pero ¿cómo empiezan a retirarlo? Si pudiera describirnos más en detalle, porque me pareció increíble que se pueda retirar un mural de una pared. Bien, primero debo de decir dos cosas. Un mural no es retirado a menos de que no haya ya otra opción. Explico. En este caso, como el que muestro, pues iba a ser demolido. Entonces, o se retiraba o se perdía. Y como los murales son patrimonio, bueno, pues entonces hubo la posibilidad y se retiran. Pero esto que nos debe de quedar clarísimo y mis compañeros del Centro Nacional de Restauración siempre lo dicen, no se retira un mural a menos de que no haya otra opción. Y hablaba yo de las dos formas de retirar. Quiero hacer una aclaración y sí quiero ser muy puntual. Yo no soy restauradora, yo soy historiadora y bueno, sé por ellos, porque trabajo con ellos. Y tal vez no pueda yo tener una omisión, pero bueno, en lo general trataré de explicarlo. Entonces decía yo, o es estrapo o es estrapare. Estrapo, como ya dije, solamente se retira la película o el pigmento con el grueso de un ala de mariposa. Estrapare, se llevan el muro. Es más, digamos, lo rebanan. Ejemplo, las personas recuerdan el terremoto del 85. Bueno, en el terremoto del 85 hubo un mural que realizó el maestro Diego Rivera para el Hotel del Prado, que sufrió, no el mural en sí, sino el hotel mismo, se tuvo que demoler. Entonces, en ese caso, el sistema que utilizaron fue estrapare, es decir, rebanaron el muro completo y lo trasladaron, que no es cosa minúscula. Para un traslado de Avenida Juárez, donde estaba el Hotel del Prado, al Museo Mural, que quedó detrás de la Alameda, que no son ni 50 metros, se tardaron aproximadamente más de 10 horas en trasladarlo, porque hubo que ir calzando
las ruedas de del tráiler que iba trasladándolo de un sitio a otro. Entonces, como ven, cualquiera de los dos sistemas es peligrosísimo para la obra. Entonces, bueno, el estrapare es un rebane, digamos, del muro y se lo llevan. El estrapo es, empiezan a poner pigmento o pegamento, no es que no es pegamento, pues es cola, no sé cómo pudiese yo llamarle, la cola sí es pegamento, pero es natural, entonces son mantas de cielo. La manta de cielo es lo que se usa para los bebés, es una tela muy delgadita y entonces se van poniendo por tareas, y tareas son por secciones. No imaginen un mural de 50 metros con un rollo de tela, no, son pedazos de tela que se van poniendo y se van tela, cola, y la dejan secar. Y como veíamos, déjenme y les vuelvo a abrir por allí mostré cuando lo están retirando, no sé si lo recuerdan, ahorita lo buscamos. Allí, si lo miran, están haciendo precisamente las tareas, están poniendo la cola y las mantas de cielo. Si se dan cuenta, hay pedazos de periódico que están en mascarilla, que lo están mascarillando y todo. ¿Sí? Esa es la primera parte. Esta es exactamente cuando ya lo empiezan a retirar de abajo hacia arriba. Los compañeros restauradores están parados en un andamio y lo que tienen deteniéndolo estas 4 personas es la tela ya empezándola a enredar. No sé si queda claro con eso. Sí, gracias. Continuamos con las preguntas. En Colegio Karol Bor, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Bueno, una pregunta es, bueno, yo sí estoy de acuerdo en que efectivamente el sonido hace la mitad de la chamba para que bueno, los murales se vean mucho más impactantes. Nada más quisiera saber de dónde sacan la música para ponérsela a los videos. Sí, en el proceso de producción, efectivamente, hablaba yo de unos ejes temáticos de los cuales yo no me puedo mover. Uno de esos ejes es el histórico, y es el histórico en imagen y el histórico en audio. Para esto, entonces, hay que irse a buscar a la Fonoteca Nacional, qué hay, si hay audio de los autores, si hay registro de alguna música, a la hemeroteca para ir a revisar qué estaba sucediendo en el ámbito intelectual. Curiosamente, con O'Higgins, bueno, pues un gran amigo de O'Higgins fue Revueltas, y de hecho se pudo recuperar las obras que hizo Revueltas exactamente en esos años, y entonces ya nada más se escoge el track que le dé peso suficiente para que pueda impactar. Claro que no, normalmente, o sea, ese es el inicio, pero hay veces que no es posible. En el caso que yo les mostré de los pequeños videos que se ven, ese es un track original que se decide, ¿por qué? Porque tiene una estructura totalmente moderna. No, el audio puede ser escogido de manera histórica o de manera emotiva. En este que les muestro, verídicamente fue emotivo, donde el audio va siguiendo a la imagen y la imagen se va cortando. Entonces esto, por supuesto, que le da una movilidad impresionante. ¿Alguna otra pregunta, Colegio Karol Bor? En un momento vamos a Prepa 9 y a CCH Sur. Adelante, Karol Bor. Bueno, nos podríamos ver como muy radicales y decir que todos los murales en México contienen una protesta política. Ay, no entendí.
Otra vez, Ricardo. No, 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 no. Recordemos que hay en las etapas del muralismo. La primera era realmente histórica, baste ir a Palacio Nacional, y entonces José Vasconcelos les decía a los muralistas, en los años 20 el índice de analfabetismo era muy alto. Por lo tanto, José Vasconcelos, una de las expresiones que le dijo a los muralistas es: les doy los muros para que plasmen la historia y para que el pueblo de México pueda entender la historia de este país. Entonces, por supuesto que en la primera etapa del muralismo tenemos diversas temáticas y no necesariamente de protesta. Hay de historia, de una historia contada desde los ojos de ellos, ¿sí? Y después, bueno, en el caso de O'Higgins, por ser el primer mural pagado por un sindicato, pues el sindicato sí se permitía, porque ellos estaban poniendo la lana, entonces decir, a ver, maestro, yo quiero que le ponga tal consigna. Ah, bueno, ok. Los sindicatos siempre, tenemos el sindicato de talleres, tenemos el ejemplo del Sindicato Mexicano de Electricistas como otro gran ejemplo para Siqueiros, que también fue pagado ese mural, por cierto, hoy en comodato para Bellas Artes, ¿sí? Pero no, o sea, hay muchísimos murales a lo largo y ancho de nuestro país, y muchas veces en los pueblos más recónditos hay un mural, por ejemplo, que se está destruyendo verdaderamente del maestro Higgins en un pueblito del Estado de México, y se está tratando de rescatar. Y bueno, pues allí pues se trata de hacer milagros. ¿Por qué? Porque la propia comunidad lo que hizo fue pues subirse a volver a pintar, sin saber que eso pues no es lo más conveniente, ¿no? Entonces, pero no, definitivamente hay narrativas de toda índole. Gracias, Colegio Karol Bor. En un momento regresamos con ustedes. Paso a Escuela Nacional Preparatoria número 9. Verificar si en Prepa 9 hay alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntar qué características tiene un mural para que sea importante o lo consideren como mural. Bueno. Sí, escuchamos las preguntas. ¿Se escuchó bien en FES Cuautitlán? A ver. Ok. Un punto muy importante. La pintura mural, el muralismo, no son cuadrotes, no son pinturotas, ¿no? La pintura mural, su principal característica es la narrativa per se que tienen. Forzosamente cuentan una historia. El día de hoy, por ejemplo, hablaba yo de que el muralismo sigue vigente, y hay un muy joven muralista que está pintando en los Altos de Chiapas. Hay una capilla maravillosa en San Cristóbal de las Casas que fue pintada por él y por los habitantes del propio San Cristóbal. Entonces, la característica de la pintura mural es que necesariamente nos debe de contar algo. Es una narrativa que a lo mejor no puede gustar porque pueda ser una narrativa histórica, social o política, o a lo mejor simplemente es una historia de ese pueblo, pero la característica principal, y que sí debe de quedar muy claro, es que la pintura mural no son cuadros grandes, no, tienen que tener una narrativa. ¿Alguna otra pregunta en Prepa 9? Sí. Bueno, mi pregunta es si ha habido algún caso en el que algún mural haya tenido que ser pues destruido por alguna razón política o por el mensaje que contiene. Bueno.
Bien. Yo aquí. Perdón, ¿se escuchó bien en FES Cuautitlán? No, no escuchamos la pregunta. La pregunta era si hay casos donde los murales hayan sido destruidos por razones políticas, por el mensaje que presentaban. Aquí en México. Sí. Sí. De hecho, no, pero de pronto, como mencionaba, bueno, pueden ser modificados por órdenes presidenciales, o por ejemplo el caso de O'Gorman, que me parece maravilloso porque el maestro, eso espero poder documentárselos prontamente, pero el maestro manda su boceto y el boceto, cuando se manda un boceto, ¿cómo se pasa al muro? Bueno, pues muy sencillo. Se perfora el papel y entonces con una borla de grafito, digamos, como si fuera una calca, entonces se va poniendo, entonces se quita el papel y queda plasmado, digamos, a grosso modo el boceto, y bueno, pues ya después se afina y ya se empieza a pintar. En el caso de O'Gorman, el mural del bosque de Chapultepec, del castillo, lo manda allá al Museo Regional, y el maestro Mapeco tuvo un error, le puso 5 dedos a uno de los personajes, y luego a otra niña le pone la cara de su hija. Entonces el maestro O'Gorman dice, a ver, no, espérenme tantito, y pues ya se niega, y dice, eso no fue lo que yo mandé, y lo abandonó. Entonces, como pueden ver, pues anécdotas hay muchísimas. Les podría yo decir que han sido retirados, más que por razones políticas, por desconocimiento de los propios políticos, por ejemplo, en casas habitación, de ellos que compren una residencia, que dentro exista algún mural importante de algún muralista, que no les interese y que diga, pues, destruyan. Hay de todo, pero básicamente. Gracias, Prepa Nueva. ¿Alguna última pregunta en esta ronda en Prepa 9? Sí. Adelante. ¿Tiene que ver la arquitectura del lugar donde esté el mural para darle algún valor en mayor o menor grado a la obra? A ver, entendiendo que la lógica siempre ha sido que el mural viste al edificio. Es decir, hace rato yo mencionaba que el maestro Ceniceros acaba de inaugurar en Cámara de Senadores un mural enorme. En México existe una partida por el gobierno federal que cada vez que se hace una obra pública como un edificio gubernamental o un hospital, hay una partida que debe de ser dedicada a una obra artística. Ese es el caso de Ceniceros, por ejemplo. Y entonces, en esa lógica, pues el artista, el muralista, atiende al espacio que ya está construido. Pero fíjense que, por ejemplo, hay un caso que no es así. Hay un caso que ahorita estoy recordando, que es el cárcamo del bosque de Chapultepec. ¿Lo conocen? Si no, pues se los recomiendo que vayan. El cárcamo, al revés de la lógica que siempre sucede con los murales, fue construido a partir de la propuesta de Diego Rivera, donde están estos murales, que el cárcamo es donde llega el agua del río Lerma, o llegaba el agua del río Lerma a Ciudad de México. El cárcamo está en el bosque, ahí en la segunda sección, donde antes estaban los juegos para los pequeños. Allí está el cárcamo. Y ese, a diferencia de generalidad de los edificios, fue construido ad hoc a la propuesta del maestro. Y es interesantísimo, y además es un mural
que la solución es interesante porque el choque del agua no se podría haber pintado un mural ni al fresco no, es un mural hecho en mosaico. ¿Por qué? Bueno, porque ahí lo que llega es el golpe del agua que llegaba del río Ley. Gracias, Prepa 9. Vamos al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Verificar si en CCH Sur hay alguna pregunta o comentario. También les recuerdo a las sedes, si colocan su micrófono en mute, en lo que una sede participa, y a las personas que nos siguen por internet, que nos pueden enviar sus preguntas a la cuenta de correo preguntas@universum.unam.mx. Sí, adelante, CCH Sur. No tenemos su audio, CCH Sur. ¿Podrían subir el nivel del audio? Escuchamos el sonido de su computadora, el clic, pero no escuchamos el micrófono. ¿Podrían acercárselo un poquito más? Adelante, CCH Sur. Si pudieran ajustar el audio. Hablar un poquito más fuerte. No. No tenemos su audio. Hola, aquí no escuchamos nada. No sé si tenemos enlace con el CCH Sur. Sí, estamos enlazados con CCH. Sí, estamos enlazados con CCH Sur. Están ajustando su micrófono. Bueno. ¿Podrían intentar otra vez activar su micrófono, CCH Sur? Vamos a dar un momentito en lo que ajustan su micrófono. Creo que ya se escucha algo, Juan. Si pudieras probar. No, seguimos con problemas de audio. En un momento regresamos contigo, Juan. Voy a regresar a Colegio Carol Bor. ¿Ya? No, muchas gracias. Ya no tenemos preguntas. Bien. En preparatoria número 9, ¿alguna última pregunta? Sí. Adelante. Buenas tardes. Bueno, las mandalas, ¿qué momentos se utilizan? O sí, ¿en qué sentido se podría decir? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Las mandalas en qué momento se utilizan? Es que no entiendo qué son las mandalas. Es por ejemplo, las figuras, se podría decir geométricas, que tienen algunas figuras. ¿Nos podrías explicar un poquito más tu pregunta? Por ejemplo, es que Actopan, y entonces ahí hay en las construcciones, bueno, de hecho hay figuras y nos dijeron esas se llaman mandalas. A ver, fuiste a Actopan y allí te mostraron
encontraron un mural. Ajá, ¿Dónde? ¿Al interior de la iglesia? sí. ¿Y cómo era? Pues es que haga de cuenta que tienen las figuras y pues sí, son las figuras geométricas, se podría decir que le dan el contorno a las pinturas. A ver, yo creo que, a ver si me puedo explicar. Dentro de lo que es el muralismo del siglo XX tiene una estructura, pero lo que tú viste son pinturas murales de la época virreinal, también muy bonitas, con otra circunstancia específica. Efectivamente, puede ser que lo que hayas visto sean, mira, en esa época Actopan pertenece al estado de Hidalgo, por lo tanto estamos hablando de una orden que, si no estoy mal, debe de ser la orden franciscana, ¿sí? Y fueron las órdenes mendicantes que llegaron a evangelizar nuestro país. Y en este punto el propio rey de España, a través del virrey, otorgaba a las órdenes mendicantes espacios como iglesias o seminarios para que ellos hicieran su trabajo. Cuando ellos, y aquí empezaríamos a hablar de un sincretismo entre la cultura española y la cultura mexicana. Cuando tú empiezas a ver murales, lo que estás viendo es efectivamente la unión de dos culturas, pero la unión de dos culturas interpretadas por los indígenas. Pero además de eso, tenemos elementos dentro de esa época virreinal que son los guardapolvos, que si tú vas a cualquier museo de esa época, son espacios de muros que más o menos ocupan un tercio del muro, más pueden tener adornos que pueden ser figuras geométricas o representaciones de la orden en específico. Ejemplo, para los franciscanos tenemos la flor de lis, ¿sí? Entonces, tal vez lo que tú viste fueron estas figuras que no propiamente pertenecen a la narrativa de la obra mural, sino simplemente es un reconocimiento de que en alguna época del siglo XVI, por ahí más o menos, quedó representada esa orden mendicante dentro de ese recinto. ¿Okay? Puede ser por ahí. Pero dentro de la pintura no tiene un significado. Gracias Prepa 9. Queremos hacer un último intento con CCH Sur, verificar si se corrigió el problema del audio. Los escuchamos muy lejos y un poco distorsionado. Tendremos que realizar algunas pruebas con otro micrófono. Aquí en Universum tenemos una pregunta y entonces vamos a ella. Buenas tardes. Con respecto al trabajo que está realizando en el Poliforum Siqueiros, tengo varias dudas. Entre ellas sería, la grúa que se está empleando ayuda mucho que gira la base del Poliforum para recabar la imagen. Una de las preguntas es si van a utilizar el audio de la voz de Siqueiros y lo van a recrear con las imágenes. Y otra es cómo van a lograr que este mural, que en realidad no es plano, sino es tridimensional, al tener el relieve, no pierda o tenga más impacto al lograr esa digitalización de la imagen. Sí, mira, ya el trabajo ya fue concluido. De hecho, está pronto a ser exhibido por TV UNAM. Lo están programando, no tengo la fecha, pero ya fue presentado en la sala Julio Bracho.
Julio Bracho fue, Julio, aquí, allá pues muy cerquita de donde están, ya presentamos ahí enfrente de la sala en Nezahualcóyotl, ya presentamos el programa. ¿Y qué pasó? A ver, sí, efectivamente se pudieron conseguir los audios, el audio del maestro en algún momento específico. También pudimos rescatar su estancia en la cárcel, su salida de la misma, algunos eventos propios de la época precisa que son el movimiento del 68, entre otras, y un vuelo aéreo que se hizo por ahí de los años 70, donde se veía, no, yo creo que más reciente, donde se veía precisamente el techo del Poliforum, que pues realmente es inaccesible y está pues tristemente dañado. La primera parte de la pregunta. La segunda parte, sí, la grúa fue maravillosa para mí porque pude lograr tomas que pues nunca se habían logrado, tan muy cerca, efectivamente tiene la virtud, ese mural tiene más de 2.000 metros de extensión, que tiene pues una tercera parte, yo creo, con escultopinturas, y bueno, nos permitió rasar, volar, pegarnos realmente al mural. La base que gira, no, esa no la utilizamos, porque esa base está sustentada en base a una presentación que hacen los fines de semana, donde el propio Siqueiros dejó una narrativa, y no, nosotros no la ocupamos, nosotros ocupamos solamente nuestra grúa y pues las intervenciones que amablemente los investigadores del instituto, del CENIDIAP y el propio dueño del Poliforum hicieron favor de otorgarnos. Y la música, bueno, también sería interesante. ¿Cómo se musicalizó? Pues se musicalizó con arias de ópera de un autor italiano, Giulio Nono, que se las regaló a Siqueiros, y Siqueiros de hecho pintó ese mural con esa música de fondo, digamos. Es una historia linda también. Bien, gracias, Hilda. Seguramente tienen preguntas en sede local. Hilda, saber si ¿Sí? ustedes quieren pasar a preguntas locales. ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, una pregunta. Mi pregunta es, recientemente Google lanzó una herramienta llamada Google Art o Google Arts, donde uno puede navegar a través de las obras de arte y conocer a detalle, cosa que no vería el ojo común, bueno, nuestro ojo. ¿Se han tenido acercamientos con Google para aplicar estas herramientas en nuestros murales? Empezamos precisamente a hacerlo. A ver, aquí es importante decir que casi todas las obras están bajo la protección del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, cada trabajo que se hace, por supuesto que además de todo lo que ya vieron, atrás tiene una lógica de permisos, de administración de los propios espacios, todo bajo la autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes. Nosotros no podemos movernos sin su autorización. Entonces sí empezamos a platicar, pero siempre tenemos que atender primero las instancias gubernamentales como Bellas Artes y las institucionales, que es la propia Universidad Nacional, porque de otra manera no podríamos, y además esto le da una verdad o un rigor histórico que pues,
no lo podemos cambiar, ¿sí? Entonces, lo que está autorizado por Bellas Artes, bueno, pues tiene una credibilidad. Entonces, sí, pero estamos empezando a ver qué tipo de herramientas podrían ser y si podrían funcionar. Bueno, gracias. Pues no sé, aquí ya no tenemos otras preguntas. No sé si si todavía hay oportunidad de que hagan otra en Pues, las sedes. bueno, en Universum tenemos otras, aunque ya estamos muy fuera de tiempo, pero va la última pregunta. Ok. Sí, en el La caso, última por este momento. sí, en el caso de los artistas contemporáneos, ¿qué lugares o qué oportunidades tienen de realizar murales? Mencionaba el caso de Cauduro en la Suprema Corte o en el Senado, pero en lugares más accesibles, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, en la estación Insurgentes, en uno de los muros hicieron como una especie de graffiti y ahí está Siqueiros Rivera, es como un homenaje. ¿Qué tanto los artistas contemporáneos tienen oportunidad de entrar en el muralismo? Como mencionaba, sí, o sea, no hay una negación. De hecho, existen jóvenes muralistas, como el caso de Gustavo en Chiapas, como hay otros jóvenes muralistas que están intentando abrirse camino. Un caso es unos jóvenes que trabajan en Aguascalientes y ellos están subidos en el muralismo bajo nuevas técnicas y tecnologías, con un discurso que me llama mucho la atención, que está muy cercano a la situación actual del país. Las oportunidades, bueno, pues ahí sí, como bien sabemos, pues el ámbito del arte pues es muy complicado y los caminos son muy largos y los reconocimientos son a largo plazo, ni siquiera mediano, ¿sí? Tienen que caminar, hacerse sonar, que se reconozcan. De hecho, por ejemplo, el maestro Rafael Cauduro, con este mural de la Suprema Corte de Justicia, le dio un aire, como diría el maestro Alberto Híjar, al muralismo, ¿sí? Y más donde fue plasmado, un cubo de escalera de 3 pisos de la Suprema Corte y con un discurso crudísimo, ¿sí? Digo, yo creo que todos reconocemos que el campo del arte pues es complicado y muy largo, ¿no? Jóvenes pues tenemos, y no tan jóvenes, tenemos preciso a los que ya mencioné y al maestro Ceniceros, que bueno, ya no es un hombre joven, pero sigue, de hecho tiene a varios en algunas estaciones el maestro Ceniceros. Ok, pues yo creo que con esto ya estaríamos dando por terminada la conferencia. Sí, pues agradecemos mucho a la doctora Mercedes Sierra que nos haya compartido este interesante pues resultado de sus investigaciones y de muchas otras personas seguramente. Y bueno, también agradecemos a las sedes que nos acompañaron en esta sesión y los invitamos a continuar con el programa de divulgación de la ciencia a distancia. Muchas gracias y le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias, FES Cuautitlán, por la conferencia, por la interesante conferencia. Buenas tardes.